Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Un saludo especial a toda nuestra audiencia. Este es el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe. Conversemos. Les habla John Martínez, soy el pastor de la iglesia y en esta oportunidad vamos a iniciar una nueva conversación con un invitado muy especial. Es un amigo, más que nada, un amigo personal, alguien a quien conozco hace años, con quien he trabajado en conjunto, no solamente con él, además también con su esposa, un siervo de Dios, y se trata del pastor Alex Miguel Gómez. Mi pastor querido, ¿cómo está? Pastor John Martínez y a todos los que nos escuchan, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar aquí en esta preciosa invitación que me hizo el pastor y amigo, como él lo decía, y bueno, dispuestos para que muchos seamos edificados y bendecidos con esta conversación. Gracias, pastor, por sacar su tiempo y por poder también aprovechar este pretexto para conversar un poco en este plano, pues, del llamamiento de Dios y de nuestra devoción personal. Gracias. Pues mi pastor, antes de empezar, me gustaría mucho que su merced nos dijera algo acerca de su vida, acerca de su ministerio, acerca de su familia, lo que quiera compartir, así como para ubicarnos un poco en el contexto de quien nos habla en este momento. Bueno, paz, y para todos, como dijo el pastor, mi nombre es Alex Miguel, nacido en la ciudad de Bogotá, 47 años de vida, 25 años de matrimonio, casado felizmente con Doris Gallego, una llanera. Dios me dio la oportunidad de trabajar como misionero en el departamento del Casanare y allí pues conocí a la que hoy es mi esposa, padres de nuestro único hijo Miguel, casado también él hace 3 añitos y somos ya abuelos, como le compartí antes de realizar este podcast al pastor. Ya somos abuelos, nos vemos jovencitos, entre comillas, pero somos abuelitos, servimos al Señor por su gracia y para mí es una bendición que no solo por ser hijo de pastor también, sino que desde los 7 años conozco de Cristo. Nací en la iglesia wesleyana aquí en Bogotá, fui bautizado allí, comencé mi servicio cristiano. Me preparé en el Concilio de Asambleas de Dios, en el Seminario Bíblico y también pues con algunas preguntas que vamos a trabajar con mi pastor, se van a dar cuenta de que Dios por su misericordia también me permitió estudiar música y poder desarrollar este ministerio y este talento tan bonito que Dios nos ha dado, y estoy a su servicio, sencillamente un servidor más para ustedes. Gracias, pastorales. Por favor, cuéntenos también de su iglesia. Ustedes son pastores. ¿En qué lugar de la ciudad están ministrando, están sirviendo ahora? Bueno, pastor, y para todos, estamos aquí en Bogotá, en el barrio o en la localidad más bien de Usme. Hace 14 años, aunque pertenezco hace 25 años al Concilio de Asambleas de Dios, trabajando desde el departamento del Casanare, después el Meta, y aquí en Bogotá, la iglesia Puerta del Cielo en Santa Librada, un barrio muy conocido en Bogotá, pujante, gente linda, gente muy especial, y Dios nos ha dado una gracia con el trabajo social, con la niñez y la juventud, y estamos aquí ese tiempo junto con mi esposa y también con mi hijo y mi familia, todos gracias al Señor sirviéndole en la obra. Qué bueno, mi pastor. Doy fe
de la calidez de la gente, tanto de su iglesia, que en alguna oportunidad tuve la posibilidad de acercarme a ellos, también por medios Sí, virtuales. Y fíjese, yo no sé si en algún momento de nuestro caminar juntos le comenté que cuando yo estaba en el seminario bíblico, ujú. a través de la iglesia nosotros eh, trabajamos con un grupo de estudiantes del seminario en Usminia, por el lado, por ese sector también plantando una iglesia hace algunos años atrás. Así que no, muy, Espectacular. sí, Claro, en ese sector cerquita tenemos una iglesia sede que, bueno, la localidad de Usme somos casi más de 400.000 personas. Y cerca donde su merced dice que me comentaba, hay un barrio que se llama Antonio José de Sucre. Ha habido, gracias a Dios, un progreso muy bonito porque se quiere hacer la estación precisamente o el portal de Usme, trasladarlo realmente donde es el pueblo de Usme, ya. porque el portal de Usme queda en unos apartamentos que se llama aquí La Fiscala. Entonces ahí tenemos una obra y tan claro, y el pastor recuerda a la gente y usted estuvo con nosotros y me acuerdo tanto, qué pena que le interrumpa, que usted nos compartió en un café con Jesús, que es un espacio como este, acerca de Marta y María. Me acuerdo muy bien del mensaje que usted nos dio, excelente del servicio. Ay, qué bueno, mi pastor, muchas gracias, no, me honra mucho y de verdad que hacía un tiempo no conversábamos con Alex y pues de verdad me llenó de emoción poder compartir. Bueno, entrando en materia y comentándole también aquí a nuestra audiencia, este mes de abril estamos iniciando la serie como iglesia que hemos titulado El lugar de la oración en una espiritualidad integral. Eh, y para empezar un poco, pues quisiera recordar la figura de un teólogo muy especial que se llamó Dietrich Bonhoeffer, que es o fue un pastor luterano pues por supuesto sirvió en Alemania, eh, y que se distinguía por pues, ser tenía una fuerza personal bastante, digamos, inspiradora. Tenía unos talentos muy especiales, y dentro de esos talentos escribió un texto, un folletico en realidad, pero con una profundidad impresionante que se llama Los Salmos, el libro de la oración de la Biblia. Es un comentario acerca de los salmos pues desde su perspectiva. Y yo me preguntaba estos días cómo alguien que participó tan activamente en asuntos políticos como Bonhoeffer participó en algo que se llamó la Iglesia Confesante, que fue un movimiento de pastores y teólogos que se opusieron al régimen nazi, al nazismo de Hitler. Pero no solamente esto, sino que fue un prominente teólogo, un escritor de varios libros de teología digamos, más allá de escribir y acuñar su nombre en un libro, han sido textos que marcan un derrotero en lo ético, en lo teológico. Y fíjense esa personalidad, ¿no? Y a la vez hace un comentario valorando los salmos. Entonces, como pues, entendiendo que los salmos son una expresión poética, son canciones en su naturaleza, ¿no? Entonces a mí me parece que una vida como esta es un ejemplo, digamos, de una espiritualidad integral, que no solamente se conecta con Dios a través de una composición musical, sino que también lo hace a través de lo que podríamos llamar un abordaje de incidencia política como lo fue, y pues un trabajo técnico en lo teológico. Pero pensando en esto, pastorales, pues consideraba, ¿no? Pensando también en la realidad de nuestra gente que tiene su plan de trabajo, su día a día,
en Usme, aquí en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, en las ciudades medianas, en todo el país, que la gente se involucra tanto en su trabajo, en su familia, nosotros mismos nos metemos tanto con nuestro trabajo, que nos vamos desconectando de la oración y la oración. Digamos, en el plano de la vida de Bonhoeffer, que se haya metido totalmente a la política o se haya sumergido en los libros y lo haya hecho tanto que haya perdido el equilibrio y deja los salmos de lado, digamos, ¿sí? Es como la ilustración. Y me encanta este libro, ¿no? Comentábamos ahora unos minutos antes, este libro tan especial, tan profundo, denota la fuerza que los salmos, el libro de los salmos, los 150 salmos, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo, que se convierte en algo así como en un puente entre esa realidad de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio por sacar la vida adelante, pero que se convierte en un puente para conectar con Dios, de tal manera que toda esa frustración, la autenticidad de los sentimientos contra los opresores, ¿no? Esos, que lo que se llaman esos salmos imprecatorios, que es como sacar desde el corazón lo que uno siente cuando le hacen daño o cuando uno está rendido, cansado de luchar. Esa es la expresión de un salmo y es como la expresión de una plena humanidad. Los salmos de esa manera fueron fuente de aliento, digamos, cuando se expresan así, cuando nuestros padres y madres en la fe, recuerdo a mi madrecita, una de las ancianas columnas de su iglesia en su momento, leían esos salmos con tanta pasión y se identificaban con esas palabras, pues que lograban conectar sus realidades desplazando, digamos, toda esa humanidad dolida, cansada, sentida, como en una devoción a Dios, ¿no? Y yo creo que como que últimamente hemos perdido esa fuente, ¿no? Esa herramienta, el salmo. Y yo creo que pues en este tiempo que nos estamos preparando para la Semana Santa y lo que en el calendario litúrgico llama la Cuaresma, capaz los salmos nos ayudan a enfocar a la persona de Cristo. Mi pastor, usted decía que pues nos comentaba su experiencia de ser músico y ser pastor, ¿no? Y desde esa habilidad de los salmos que usted tiene, ese talento dado por Dios y ese servicio que está desarrollando como ministro pastorales, ¿cómo cree usted que puede ayudarnos los salmos para fortalecer nuestra dependencia de Dios? Pastor, indudablemente la palabra de Dios es tan profunda y a la vez tan práctica, porque en el ejercicio de nuestra adoración y de nuestra gratitud al Señor, el libro de los Salmos toma una relevancia muy importante en primera medida en la inspiración que debemos tener en relacionarnos con un Dios que es cercano a nosotros. La gran mayoría de los salmos, en su gran mayoría, fueron escritos, por supuesto, por David, ¿no? Otros por los hijos de Asaf, y en el contexto de la música y de la acción de estar reunidos como cuerpo de Cristo, cantando, como es el apóstol Pablo, con salmos y hablando entre nosotros con esas canciones espirituales, deben tomar relevancia porque son no solamente expresiones, como usted lo dice, poéticas, de adoración a Dios, sino también es una experiencia de vida donde yo le expreso al Señor y le muestro a Dios mis necesidades. Un día David le dijo al Señor, bueno, mi alma está abatida, ¿sí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Al punto de que al evocar esa adoración a Dios a través de los salmos, tuvo liberación. Y él decía, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces yo creo, pastor y amigos que están aquí escuchando, que es tan importante dentro de un mundo y aún
dentro de un entorno muchas veces tan superficial, profundizar en estos escritos que se convierten en canciones realmente y se convierten en una declaración de vida de cada uno de nosotros, donde podemos, como decía mi pastor, encontrar a Cristo, donde podemos también, como lo dice el Salmo 133, buscar la armonía entre nosotros como hermanos y poder adorarlo de una manera congregacional, en el secreto también, como lo enseñaba David, entrar al lugar santísimo y quién Señor entrará a esa morada tan preciosa. Entonces los salmos, cuando lo estudias, cuando los vuelves una canción, cuando hacen parte de tu vida de adoración, te van a renovar la fe y te van a guiar realmente a una experiencia con Dios donde te conectas con Él, te acercas a Él y te das cuenta que Dios es tan real y no es tan lejano como muchos creen que es Dios. Qué bonito, pastor, nos ilustra mucho eh, esto, ¿no? Que esas declaraciones de los salmistas, de los compositores, son como que Dios, elementos que Dios mismo recoge, que sale de nuestras plegarias y de nuestras emociones más profundas y se convierten en un recurso para nosotros hoy, ¿no? Para poder expresar y para poder profundizar, no solamente en lo personal, sino también en lo comunitario. Y mi pastor y su merced, ¿qué instrumentos toca? Bueno, por la gracia del Señor, yo arranqué desde los 6, 7 años aprendiendo la guitarra. Yo aprendí mirando. Si yo miraba al que tocaba al frente, sin instrumento, solamente yendo al servicio, porque desde los 6 años conozco a Cristo. Y ya después yo le dije al pastor, era un pastor alemán, pero pues de Alemania, ¿no? Así como Para darnos a Bonhoeffer. entender. Sí, 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 efectivamente. Sí. se llama Pablo Otremba. Ah, mira. Y le dije, pastor, me permite traer mi guitarra, yo me siento, no me subo ahí a la plataforma, yo ahí le doy. Entonces yo ahí aprendí a tocar guitarra de una manera autodidacta, me compraron un método, con un método le di, después aprendí la flauta, ¿sí? O sea, yo lo he dejado de tocar, pero yo le jalo a la flauta. Después sí, me senté en el piano porque como mi papá es pastor y pertenecimos a la iglesia menonita, y en la iglesia había un piano transversal de esos de tecla pesada y ahí tuve un profesor y fue mi mayor instrumento hasta el día de hoy porque pastor pues uno nunca deja de aprender, así como uno nunca deja de aprender la Biblia, pues tampoco la música es algo que uno todos los días aprende algo nuevo. Sí, sí, ¿no? Y inspira también esa creatividad y en el momento también es lo que pasaba con David, que Dios le ayudaba a través del instrumento para que Saúl pudiera reposar su espíritu, pero eso trasciende, ¿no? Porque hoy a través de la música, no dejan de ser salmos, composiciones, nosotros con otras composiciones podemos también acercarnos a Dios y la música resulta como un factor también detonante y especial para despertar esa humanidad y entregársela al Señor, a Dios. Claro, Paz, y si me permites, eh, yo como uno fui prácticamente criado dentro del ambiente de la iglesia, todo es espiritual, por supuesto, pero después fui comprendiendo y entendiendo, como su merced lo acaba de mencionar muy claramente, que nuestras emociones y nuestros sentimientos hacen parte también de nuestra relación con Dios. Hay personas que son como muy radicales y dicen no, pero ya en el ejercicio de la adoración y al estudiar el libro de los Salmos, como las lágrimas, las aclamaciones de júbilo, eh, quizás las quejas también, ¿no? Hmm. Que hubo de David frente a Dios, que uno no le pregunta a veces a Dios por el respeto que le tiene, pero David también hace algunas quejas, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía, ¿no? ¿Por qué te turbas?
Entonces las emociones, y nosotros los músicos debemos, y de por sí un músico que no tenga emociones no puede desarrollar bien su música, porque sí las emociones hacen parte tanto de la música y creo firmemente de mi adoración a Dios, porque Dios nos creó así. Dios nos formó con ese tipo de emotividad, de expresiones. Unos lo hacen de una forma, otros de otra, pero si hablamos de nuestro contexto latinoamericano, nuestra música debe expresar la alegría y muchas veces también la quietud y el reposo cuando en momentos de angustia uno tiene que quedarse calladito y reposar en el Señor. Qué bueno, qué bueno. Ahí estamos aprendiendo. Y partiendo de esto que usted menciona, lo último, me parece importante señalar pues que David fue a través de las composiciones de los salmos un preludio de la figura del Señor Jesús, de lo que evocaba, de lo que traía el Señor Jesucristo, que es un poco también el texto bíblico que nos convoca en esta conversación y que está en la predicación del apóstol Pedro en el Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2. Es decir, los salmos apuntan a la persona de Jesucristo y cuando Pedro predica ahí en el Pentecostés, expresa la forma en que los salmos dan testimonio de las acciones de Cristo. Me voy a permitir leer, por ejemplo, el capítulo 2, los versículos 25 al 28 dice, es la cita de un salmo. Veía yo el Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Ese salmo es citado por Pedro y resulta que es el Salmo 16 en nuestras Biblias, ¿no? Los versículos 8 al 11. Más adelante en esa prédica de Pedro, en los versículos 34 a 35, dice Pedro, ¿no? David no subió al cielo y sin embargo declaró. ¿Qué declaró? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Entonces, Pedro, también ahí en medio del furor en el Pentecostés, inspirado por el Espíritu, cita el Salmo 111, ¿no? Pero estos salmos evocan la plena humanidad de Cristo, que se expresa. Y bueno, ahí en este primer segmento habla de alegría, habla de esperanza, ¿sí? Habla de también unos sentimientos humanos. Y esto de sentarse a la derecha y de poder prevalecer también está ahí. Pero no solamente esos sentimientos de esperanza y comodidad, sino las últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz que vamos a repetir ahora en Semana Santa, pues esa exclamación de humanidad, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Que son salmos que expresan una plena humanidad y que de alguna manera, pues por supuesto, también nos conducen a Cristo. Entonces, creo que esta es una invitación a decirle a nuestros hermanos y hermanas, usemos los salmos, apropiémonos, memoricémoslos, porque no solamente pueden reflejar nuestra humanidad, sino que seamos conscientes que el Señor Jesucristo al asumir la humanidad recoge esas emociones más profundas del ser, tanto positivas, entre comillas, como negativas, y se, digamos, se identifica plenamente con nosotros. Pastor Alex, quisiera preguntarle si hay algún salmo de su preferencia que le haya ayudado en tiempos de dificultad y le haya dado fuerzas en momentos difíciles de su vida. Pues pastor, indudablemente podría citar bastantes porque
si me preguntaras a nivel personal, ¿cómo no traer a mi mente el Salmo 23? En los momentos donde uno atraviesa situaciones como persona, como oveja, ¿no? Porque somos ovejas del rebaño del Señor. Entonces el Salmo 23, en mi caso personal, se ha convertido en un referente de aliento, de canción, porque yo he escuchado miles de composiciones de Salmo 23 y podríamos, como David lo hacía con el arpa, decirle al Señor, definitivamente tú eres mi pastor y tú me has dado seguridad. A nivel familiar, ¿cómo no saber lo que me dice la palabra en el Salmo 37, cuando me dice la palabra deleítate en el Señor, ¿no? 37:4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y por supuesto a nivel ministerial, ¿cómo no olvidar el Salmo 27, ¿no? El Señor es mi luz, el que guía mi camino, el que dirige mis pasos. A mí cuando comencé a leer el libro de los Salmos, hace algunos años, me llamó mucho la atención cómo arrancaba el capítulo 1, ¿no? Con la palabra bienaventurado. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que soy una persona tan humana, pero tan bendecida por Dios, porque a pesar de las circunstancias adversas y aún de las bendiciones que vengan, lo que me mantiene más feliz es saber que Dios me llame bienaventurado. Soy feliz en medio de tantas angustias y de tantas situaciones difíciles que enfrentamos como esposos, como líderes cristianos, estudiantes. Somos bienaventurados porque el Señor está allí con nosotros. Amén, así es. Y es lindo cómo hace la ilustración, por ejemplo, el Salmo 1 como un árbol plantado junto a aguas, que cruza incluso lo ambiental y la necesidad de que hoy día nosotros nos ocupemos también de la mayordomía de las aguas para ver qué tipo de alimentación están recibiendo los árboles, digamos. Pero eso es lindo, que somos como árboles que estamos ahí. Y fíjese todo el espectro que abre un salmo, ¿no? Que nos permite florecer en esas expresiones hacia Dios y poder revelar y sacar todo lo que está dentro de nuestro corazón. No, impresionante eso que su merced dice, porque hay también expresiones del salmista que habla de la naturaleza, cómo se alegra. Entonces, sí, el cuidado de la misma provoca alabanza, ¿sí? Provoca una expresión de júbilo de la misma naturaleza. Aún David, cuando menciona la concepción, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos y fui entretejido en lo oculto. Es algo tan maravilloso, el valor de la vida, ¿no? El valor del respeto por los demás, ¿sí? Entonces todo eso le motiva a uno a volcar su mirada y traerlo a la vida práctica, que es lo más importante, ¿no? Sí, señor. Pastorales, el tiempo se va, se agota. Mire lo bonito que hemos podido andar y caminar, pues tratando de visualizar la necesidad de tener los salmos como herramienta. Gracias, Pastor Alex, por su tiempo. Muchas gracias. No, a usted, Pastor, por su invitación y la confianza. Gracias a Dios, mucho de lo que he llegado en la organización donde sirvo al Señor ha sido gracias a usted y a sus enseñanzas. Gracias. Ay, Pastor, no, por favor. Me llamó la atención algo que usted nos comentó al principio, que estuvo en la iglesia menonita. ¿En qué ciudad, Pastor, en su momento estuvo en la menonita? Bien, yo tendría unos 14, 15 años y mi padre era amigo de un pastor bautista. Creo que él ya partió con el Señor, yo perdí contacto, y él le conectó con la iglesia menonita en La Mesa, Cundinamarca. Ah, ok. Allí en La Mesa. Allí estuvimos 4 o 5 años. Sí, señor.
Muy bien. Y bueno, ustedes han Eh, sido familia también de servidores, ¿no? Recuerdo en este momento que una prima suya también ha estado con nosotros, incluso en dos oportunidades. Se trata de Claudia Gómez, que, Marcela, ¿sí? que ha estado con nosotros también ahí en la iglesia. Pastor, un privilegio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, pastor, y a todos Dios les bendiga y apoyémonos en los salmos para hacer de ellos una adoración genuina para Dios. Y gracias, pastor. Bueno, les vamos a dejar con una pregunta entonces a nuestra audiencia. Vamos a hacerles esta pregunta, ¿no? Si hay algún salmo de su preferencia que le haya ayudado en tiempos de dificultad y le haya dado fuerzas para continuar. A todos y todas, muchas, muchas bendiciones. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.